Muy buenos días, mi nombre es José Santiago Rodelo Torrente. Esta es la respectiva sustentación de la fase 3, violencia como configuradoras de identidades y subjetividades del curso de sujeto y de comunidad de interacción social del grupo 4 0005 raya al piso 20. Bienvenidos a la sustentación de las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades de la fase 3. Esta presentación comprende la clasificación de distintas situaciones sociales, económicas, culturales, en donde confluyen aspectos de violencia simbólica, como configuradoras de identidades y subjetividades. Presentamos ejemplos en donde se naturalizan las violencias, los tipos de estigma, prejuicio, y por medio de un análisis de casos de exclusión social, laboral y demás. ¿Cómo se manifiesta la violencia simbólica en mi vida cotidiana? Este tipo de violencia está actualmente arraigada y naturalizada en la sociedad, no solamente en mi entorno cercano y netamente familiar. No, es una naturalización, como lo pone Bourdieu, donde se ven situaciones en donde se evidencian estigmas, prejuicios culturales y demás. Con respecto a la pregunta de cómo logro visualizar la naturalización de expresiones de violencia simbólica, pues estas expresiones en torno al aspecto educativo, expresiones de la sociedad, expresiones de familia y demás, como formas de vestir y demás aspectos donde se evidencia una naturalización o una evidencia clara de estigma o prejuicio. Con respecto a las identidades de género, ¿qué formas de control o exclusión emergen en torno a los cuerpos, expresiones de género? Pues en mi entorno social, familiar, es casi nula la presencia de estigma o prejuicios respecto a expresiones de género, exclusión de género, pero en el entorno social sí se ve una marcada presencia de estos temas en otras familias, entornos cercanos, donde se evidencia un control arraigado hacia la dominación femenina y la presencia única en labores domésticas, sectorizadas poblacionalmente, arraigando la presencia de la normalización de esta violencia simbólica. ¿Cómo se normalizan estos estereotipos? Pues esta normalización de los estereotipos se da gracias a las acciones que se logran evidenciar en varios aspectos o en varios sectores o grupos con distintas edades, lo que implica entender que son casos arraigados en el tiempo. La etnicidad y racialización. ¿Qué precisas o discursos revelan discriminación? Pues estos temas se aprecian con cierta periodicidad en términos de acento, lo cual nos lleva también a resaltar que se da de una manera natural en nuestros entornos educativos, sociales, en la mayoría de situaciones en donde confluyen varias culturas. ¿Cómo se normaliza este estereotipo? Pues se da debido a la aceptación de los implicados, debido a que muchas veces no se cuestionan y se hacen reclamos por estas prácticas eh, de prejuicios o de estigmatización. ¿Cómo se refleja esta violencia basada en el nivel socioeconómico o laboral? Pues en muchas ocasiones apreciamos cómo las expresiones vocales, físicas, cuestionan estratos y se potencia el prejuicio implicando o cuestionando capacidades socioeconómicas de cada quien por expresiones únicas, por expresiones de individuos en donde se le estigmatiza o se le minoran sus capacidades de expresión y demás, y se le relaciona con niveles socioeconómicos. En muchas ocasiones se ha evidenciado cómo se excluyen personas por su condición económica, lo cual es un claro ejemplo de naturalización de esta violencia simbólica, como lo explicaba Bourdieu en 1970 en un apartado que realizó. Migración y movilidad. ¿Cómo se relacionan esta situación eh, con el acceso a derechos y servicios? ¿Y qué barreras o estigmas se enfrentan las personas migrantes? Pues el caso más común o el caso más
más claro que tenemos nosotros aquí en Colombia, pues debido a la situación socioeconómica, política y cultural que y en general el problema que enfrentó Venezuela, lo cual desencadenó una crisis migratoria, lo cual en el acceso, lo cual en el caso de Colombia es el claro ejemplo para hacer énfasis en las situaciones de estigma y violencia simbólica en general, ya que en muchas partes se les ha excluido, en algunas partes no se les ha permitido la integración social en temas de educación, salud o integración económica, lo que nos lleva a clasificarlo como una situación de estigma o prejuicio respecto a estos temas de migración. Con respecto a la discapacidad, ¿qué formas de exclusión simbólica y estructural se encuentran o qué cambios sociales, culturales e institucionales se requieren desde una mirada inclusiva? Pues la discapacidad debe ser entendida como un ente fundamental de inclusión para garantizar el correcto acceso a la presentación de sus derechos, a la prestación de sus derechos en distintos aspectos de la sociedad, como el tema de la salud, la economía, en temas laborales, entre otros, pero de una manera normativa o obligatoria sin excepción alguna, ya que aunque muchos establecimientos permiten la entrada y participación de personas con, por ejemplo, con poca escucha, ceguera o personas en sillas de ruedas, no existe una participación general de estas personas en la sociedad debido a que se les ha minorado o no se les ha permitido su participación por quizá por una normalización en no tener las capacidades para que este tipo de personas con estas condiciones puedan eh, ser partícipes de nuestros entornos sociales, culturales, sino que en muchas ocasiones se les pone una barrera por no tener en establecimientos privados o públicos, en muchas ocasiones no tener, por ejemplo, personas que les comuniquen por señas a las personas en el caso de poca escucha o accesos para las personas en sillas de ruedas y muchos otros temas. Pues de esta manera vemos una forma de exclusión social respecto a la discapacidad y a la neurodivergencia. La violencia institucional. ¿Qué instituciones se evidencian como productoras de violencia? Explica la burocracia en las instituciones y explique si la burocracia en las instituciones es promotora de violencia y de qué tipo. Uno de los principales ejemplos de violencia simbólica en instituciones es la vida en los entornos cinematográficos respecto a al tema más específico de las mujeres, en donde se evidencia una participación única o por lo general en temas domésticos o una representación en temas muy focalizados o temas del hogar, lo cual evidencia una eh, obvia exclusión en temas de violencia simbólica y la naturalización de estas instituciones cinematográficas como reproductoras de exclusión o normalización de este tipo de violencia. Con respecto a la reflexión general, ¿cómo se reconoce el rol propio como agente reproductor de violencia? Pues el concepto de naturalidad que vemos en apartados como el de Calderón 2004 nos lleva a reflexionar sobre los frágiles que somos en muchas ocasiones. También reconozco la reproducción o producción de prejuicios, estigmas que, por ejemplo, respecto a formas de vestir o algunos temas específicos, lo que, por lo que en realidad nos debe de preocupar es la reproducción alta de estos estigmas y la naturalización frecuente de estas acciones, lo cual nos lleva a analizarnos nosotros mismos y a reflexionar antes de hablar o reproducir este tipo de estigmas. ¿Qué aprendizaje emergen al confrontar esta dimensión ética?
de agente víctima o victimario, pues las reflexiones sobre el alcance de la violencia es la naturalización, lo naturalizada que está, y nos lleva a proponer una reflexión para emitir este tipo de expresiones, priorizando, para no emitir este tipo de expresiones, priorizando una sana convivencia y la prudencia en nuestras acciones y expresiones. Nuestro trabajo citado, aquí lo evidencia. Es preciso resaltar que son estas prácticas de violencia simbólica las que nos dan las que dan una configuración a las identidades, lo que nos lleva a concluir que se debe trabajar fuertemente en la pedagogía, no solo en comprender y hacer comprender sobre el alcance de la estigmatización y el prejuicio y demás, sino también al alcance de su naturalización y permitirle a las futuras sociedades desmarcarse de la naturalización de estas violencias simbólicas. Gracias por su atención.